Buenos días, mi nombre es John y estamos aquí con Lucas capítulo 12, el Evangelio de Lucas. Y en esta serie venimos hablando, compartiendo perspectivas sobre lo que está diciendo Jesús. No pretendemos indagar en toda la profundidad de lo que está diciendo Jesús, sino dar unas pautas para ir reflexionando. Y las reflexiones que hacemos en grupo los domingos en la reunión de Zoom son realmente edificantes. Entonces, gracias por acompañarnos. Lucas capítulo 12. Ahora, ¿pueden imaginar una multitud de personas caminando en peregrinaje hacia Jerusalén? Hace 2 años, Lisa y yo estuvimos caminando haciendo un peregrinaje hacia el Camino de Santiago. Estamos caminando por el norte de España y algunos de ustedes tal vez lo han hecho. Entonces van cantidades de personas, peregrinos, y en momentos, en ciertos espacios donde hay un helado, un vaso con agua o un espectáculo especial, para ellos la gente para o para tomar un poco de sombra. Y ahí hay una aglomeración, algo prohibido en estos días de la coronavirus, pero con esta aglomeración la gente se pone a hablar y compartir sus experiencias. Y en eso están los discípulos de Jesús. Y caminando hacia Jerusalén para la celebración de la Pascua. Entonces vienen los judíos de muchos pueblos, de toda la región, y Jesús ya es famoso, como hemos visto. Entonces Jesús está ahí enseñando, compartiendo en el camino, y se genera una multitud. Ahora, Lucas nos ha dicho desde el principio que está buscando el sentido de las cosas, proveer certezas, pero su manera de escribir siempre provee sorpresas, trae sorpresas. Entonces, una de las sorpresas de Jesús es cómo habla en metáforas, en parábolas, en códigos, pero códigos que están al alcance de todos los que forman parte de la cultura, porque en esa cultura, entienden cosas que ahora nosotros estamos un poco alejados de esa cultura, no entendemos, pero podemos descifrar igual. Entonces, la metáfora de hoy es cuando Jesús advierte contra la levadura de los fariseos. ¿Qué es levadura? Bueno, ahí mismo Lucas dice en el capítulo 12, versículo 1, la levadura, o sea, la hipocresía. Hipocresía, ¿qué es eso? Es aparentar una cosa y esconder lo que uno realmente es. Entonces, hipocresía no siempre es visible, es más invisible. Y la levadura, cuando estamos cocinando, casi no se ve, pero va ahí afectando, impactando en todo, si funciona. Entonces, me llama la atención que Jesús no está denunciando todas las enseñanzas uno por uno para descubrir las mentiras o las contradicciones o las otras opiniones de los fariseos y los saduceos, los expertos en la ley, los líderes de su tiempo. Simplemente está diciendo, cuidado, ojo con la levadura, la hipocresía, las cosas secretas de ellos. ¿Cuáles serían? Tal vez los chismes, las cosas pequeñas, los engaños que siembran dudas, que siembran juicios contra los demás, contra muchas cosas. Jesús nos había dicho a los discípulos en el capítulo anterior que debemos cuidar nuestros ojos. Y aquí está diciendo que debemos cuidar también nuestros oídos. Lo que entra va a sembrar lo que más adelante vamos a cosechar. Entonces, que por sus ojos entra luz, que entre la luz, y por sus oídos que entre la verdad. Entonces, en el versículo 4 habla de algo bien interesante, que no debemos tener miedo de los que pueden matar al cuerpo. Entonces es interesante porque está en el contexto todavía de hablar de liderazgo. Y nosotros hoy día tenemos miedo de los poderosos. Entonces Jesús dice, mire, hay que cambiar la perspectiva. El miedo, están enfocando su miedo en las cosas temporales. Y debemos estar enfocados en las cosas más allá, más de la eternidad.
y pensar en el temor como el respeto reverente es lo que debemos tener para Dios. Sin embargo, en versículo 5, 6, 7 empieza a contar que no tenemos por qué temerle a Dios como con miedo. Temerle sí con reverencia porque es el Todopoderoso. Temerle como tenerle miedo porque me va a hacer daño. Jesús dice que no, con varias ilustraciones. Que lo más importante es ser una persona auténtica, no hipócrita, sino auténtica. Decir la verdad, hablar la verdad con amor y aún con esa transparencia, esta sencillez. Cuando estamos delante de las personas poderosas, importantes, frente a jueces o lo que sea, Jesús dice, mire, tienes que ser tú mismo, tienes que ser honesta, sencilla, transparente y no andar con miedo. O sea, no te preocupes por la diplomacia, por los protocolos, por la manera correcta de decir las cosas. Habla con sencillez, con autenticidad. Entonces, aquí viene el punto central, diría yo, de este capítulo, porque en el capítulo 12 hay solamente 2 interacciones de las personas, al contraste con muchos de los capítulos anteriores, donde vamos de anécdota en anécdota. Aquí hay 2 interacciones, una voz de la multitud y más adelante una pregunta de Pedro. Pero la voz de la multitud dice, bueno, rabino, por favor, ayúdame, versículo 13, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Ahora, es interesante porque Lucas pone esta pregunta para orientarnos para toda la enseñanza de Jesús. Jesús tiene una respuesta sorprendente. O sea, es el trabajo, lo que se espera de un rabino es que va a dar un consejo sabio, un consejo práctico. Pero Jesús dice, ¿quién soy yo para ser juez entre ustedes? Más bien debemos saber que el problema real no es quién comparte y cómo comparten la herencia. El problema real es más profundo y la respuesta es como más ancha. Entonces, más adelante, Pablo nos va a enseñar en sus cartas que el amor de Dios va hasta lo más profundo y el amor de Dios va hasta lo más ancho. O sea, no hay donde la gracia, el amor de Dios no pueda alcanzar a solucionar nuestros problemas, a ayudarnos, a darnos misericordia. Pero aquí en este caso Jesús está diciendo lo que hay que hacer es cambiar la perspectiva, el paradigma. Y este es el secreto para entender, o la sorpresa para entender, comprender todo este capítulo. Cambiar la perspectiva. La hipocresía, no. Ser auténtico, sí. Ser honesta, ser honesto, sencillo. Ser uno mismo. Entonces dice, hay que ser generoso. No está buscando las cosas materiales. Es temporal, sino buscando las cosas materiales para ser generoso, no para cuidarte a ti mismo. Entonces entra con una historia, habla de la persona que va acumulando riqueza para sí mismo y dice que este hombre es un necio. Ahora, no dice que acumular la riqueza es necedad, sino acumular la riqueza para uno mismo, para un fin propio. Porque acumular para poder distribuir y bendecir a los demás es uno de los propósitos que Dios nos ha dado. Y en el versículo 22 en adelante viene una parte donde Jesús está hablando de que no debemos preocuparnos. Y habla de las flores del campo y los aves del aire y la vida. Y en el versículo 31 dice, mire, ustedes deben buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, Jesús está llamando no a dejar todo y tampoco está diciendo que ninguna cosa material es importante, déjalo todo. Nos está llamando a la responsabilidad, ser responsable con lo que tenemos,
usar nuestros recursos para ayudar a los demás, pero más allá está llamando a claridad en nuestra misión, claridad en nuestro propósito y proyecto de la vida. Entonces dice, bueno, venden lo que tienen para si puedes beneficiar a los demás, en vez de acumular para un futuro incierto. No pongan su confianza en las cosas materiales porque son cosas pasajeras. Entonces, dice que debemos ser como siervos. ¿Cómo debemos vivir? Como siervos, esperando que vuelva el amo, el maestro, el dueño. Debemos vivir como mayordomos, listos, livianos, preparados, diligentes, esperando la respuesta, haciendo las cosas bien, no haciendo las cosas con pereza. Entonces nuestra mentalidad, la mentalidad del seguidor de Cristo es la mentalidad de mayordomía, del buen administrador, un mayordomo fiel y prudente. Entonces, Jesús está hablando de que cuando vuelve el maestro, tiene una expectativa, pero en el estudio, en la semana pasada, en uno de los grupos, estamos hablando si Dios realmente tiene expectativas sobre nosotros. ¿Tendrá una expectativa? Y nosotros reflexionando pensábamos, bueno, si Dios nos ha encargado algo y hemos asumido un compromiso con Él, entonces, ¿por qué no tener una expectativa? Que vamos a cumplir con nuestra parte. La Biblia dice que Dios es fiel, va a cumplir con su parte. Y si asumimos un compromiso de ser un discípulo, ¿por qué no esperar que vamos a cumplir? Pero llega con mucha misericordia, no llega con juicio, con condena, con una expectativa falsa, irreal, que no podemos cumplir, pero llega pidiéndonos que seamos diligentes, humildes, generosos, auténticos, honestos. Y el versículo 48 termina diciendo, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Entonces Dios nos ha dado talentos, capacidades, inteligencia, sentido común, amigos. Entonces hay una expectativa que si asumimos un compromiso para seguirle y bendecir y servir a los demás, entonces que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con generosidad y que lo vamos a hacer bien. Y por eso estamos en comunidad, para compartir, para crecer juntos. Ahora, el capítulo ya casi va terminando, pero Jesús sigue hablando de la nueva perspectiva, del nuevo paradigma que debemos tener para ser sus discípulos. Y dice algo sorprendente. Versículo 49, he venido a traer fuego a la tierra. Entonces, uno dice, pero Jesús, ¿no es que Jesús vino a traer paz y amor y hacernos todos felices? Entonces Jesús otra vez nos está sorprendiendo porque el fuego es otra metáfora que habla es algo que arde, que quema, que calienta. El fuego es algo a la vez muy bueno como algo muy peligroso. Entonces el fuego viene y dice Jesús, algunos creen que yo vino a traer paz, pero yo vengo a traer división. ¿What? ¿Cómo? ¿División? Entonces entonces tenemos que contemplar y estudiar un poco. Y él dice, mire, es porque cuando yo comparto las buenas nuevas, cuando yo pido a la gente, les invito a que me acompañen en una misión, en un proyecto de vida, no todos van a entender. Y algunos padres van a ir en contra de sus hijos, hijos en contra de sus padres. Y algunos de ustedes han vivido esto. Jesús quiere traer reconciliación entre uno y Dios, y entre uno y el prójimo y la familia. Pero
el resultado de seguir a Jesús a veces va a producir una división con los que no entienden. Hay personas que no quieren que uno sea honesto. Hay personas que no quieren que uno sea auténtica y sencilla y generosa. Entonces eso genera conflictos. La última parte del capítulo, los versículos 54 al 59, Jesús está diciendo a la multitud antes de retomar el camino: ustedes no deben ser tan ingenuos consigo mismo. Pretenden discernir los tiempos, la política, la economía, el clima, pero no saben discernir lo que está haciendo Dios. Y lo más importante no es si va a llover o no, no es si va a cambiar el gobierno o no, quién va a ser el próximo ministro. Todas estas cosas sí tienen su importancia, tienen su lugar, pero lo más importante es discernir qué está haciendo Dios. ¿Qué tipo de persona debería de ser yo en esta vida? ¿Una persona preocupada por mi herencia material o una persona preocupada por el estado de mi corazón y el carácter que tengo y mi manera de vivir? Entonces, que seamos personas honestas, generosas, auténticas, sencillas, humildes, personas siguiendo a Jesús, camino a Jerusalén. Gracias por compartir con nosotros. Que Dios los bendiga.